Ahora, gráficas de este tipo de funciones. Entonces, graficar funciones de grado 3 en adelante es una cosa, digamos, hacerlo a mano es algo verdaderamente complicado, ¿sí? Es algo que puede llegar a ser terriblemente latoso, porque tenemos que evaluar expresiones tan complicadas como estas, ¿sí? Que a veces empiezan a ser muy extensas y luego estos nada más son algunos de los puntos, estos es para ver si tenemos raíces o no, nos faltan escoger puntos intermedios para encontrar toda la línea. Entonces, aquí mi recomendación general es, si tienes una función de grado 3, vete a un graficador, ¿sí? Es muy complicado tratar de adivinar o tratar de predecir una gráfica de grado superior, que es de 3 en adelante, como estas. Es muy complicado poder adivinar cómo se va a comportar. Lo más que se puede decir es que esperas que esta tenga 3 posibles soluciones y es solo una posibilidad, ¿sí? De hecho, vamos a empezar a ponerles contraejemplos. Entonces, aquí tengan ya mucho cuidado de generalizar cosas, porque generalizar cosas nos va a llevar a cometer muchos errores. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a graficar una función de grado 3. La función de grado 3 más sencilla con la cual se puede trabajar es f de x es igual a x cúbica, ¿sí? Esta es la función de grado 3 más sencilla que podemos utilizar. Entonces vean, tiene solo una raíz y tiene esta forma. Nosotros, conforme a esta función le vayamos agregando o quitando cosas, por ejemplo, aquí la vuelvo a graficar y le voy a agregar el término x. Entonces, perdón, más bien le quiero agregar x cuadrada para que vean qué es lo que hace el siguiente término. Entonces, ir agregando, la forma básica es la verde, ir agregando términos en x. Obviamente le va a dar una estructura más complicada, pero ya aquí las predicciones no son tan obvias. Por ejemplo, si le pongo un 2x, vean que este va creciendo. Entonces, lo que se puede hacer con esto es jugar con un graficador, se me hace como más inteligente, más sano, e ir viendo qué le hace el efecto del término cuadrático. Entonces, vean que el término cuadrático le ayuda a subir a este. Si lo hacemos negativo, vean que el chipote ocurre del otro lado. Entonces, esto es lo que se puede ir haciendo, tratar de jugar con las cosas, pero ponernos a estudiar que aumentar o bajar tal o cual número hace que la gráfica se contraiga, le salga un chipote y todo eso, no es algo prudente. Hay que analizar un montón de casos. Antiguamente este tipo de temas se estudiaban en esos términos, pero pues vean que no es tan simple o no es tan obvio. Por ejemplo, aquí le voy a dejar el 3, ya vieron que el negativo se lo saca del lado derecho, el positivo lo saca del lado izquierdo. Vamos a sumarle ahora el término x. Entonces el x lo vuelve a encoger. Le vamos sumando al término x. Entonces aquí van a ir ocurriendo ya cosas bastante extrañas. Aquí lo vamos a poner ahora con menos x. Vean que restarle a la x va a ser más grande el chipote. Entonces vamos a ponerle ahora aquí un 2. Y esto es lo que podemos hacer. Entonces estas transformaciones gráficas ya no son obvias. Por ejemplo, irle sumando aquí, por ejemplo un 4, va a hacer que la gráfica atraviese en el 4. Ya está en el 4, ¿no? Entonces ya los modelos gráficos aquí son complicados. Les estoy mostrando más o menos cómo jugar, cómo elaborar con una de grado 3. Falta ponerle aquí fracciones, falta ponerle aquí radicales. Entonces, créanme, es cuento de no acabar. Lo más que hay que tener en mente es que puede cruzar 3 veces el eje. Y aquí están las 3 veces. Puede que las cruce, puede que no las cruce. Aquí está el ejemplo verde, donde no, ¿cómo se llama? Donde no las cruzó. ¿Sí? Después podemos hacer el análisis, por ejemplo, de un término x sumado restado. Entonces vean que, ¿cómo se llama? Que de aquí no, nada más cruza una vez, a pesar de que esperamos que cruce varias veces. Entonces ya todos estos temas dejan de ser completamente intuitivos, ¿sí?
quieren ver el comportamiento gráfico de una función de orden superior, váyanse a una graficadora, ¿sí? Entonces ya vieron aquí de manera muy breve algunos de los efectos de estar jugando. Por ejemplo, este no tiene término lineal, pero yo no lo aconsejo estudiar. Ahora, si vamos a una función de grado 6, pues bueno, aquí la cantidad de curvas se empieza a hacer, obviamente se empieza a hacer más complicado. Entonces, lo único que sí se puede asegurar de una función de mayor grado, por ejemplo, grado 5, grado 6, grado 4, entre mayor sea el grado, más cambios de curvatura vamos a tener, ¿sí? Eso es lo único que se puede asegurar. Y para estudiar adecuadamente los cambios de curvatura es indispensable el cálculo diferencial. De hecho, la idea de todos estos temas es prepararlos para el cálculo diferencial, pero por el área que ustedes escogieron, ustedes ya no van a llevar ese curso. Entonces no le veo tampoco mucho sentido que nos empecemos a clavar hacia allá. Otro efecto que tienen las funciones de grado superior: entre más alto es el grado, 3, 4, 5, 6, las funciones crecen más rápido. Entonces, por ejemplo, de hecho esta gráfica está mal, ¿eh? Aquí en lugar de x cúbica debería decir x cuadrada, ¿sí? Ahí, si tienen su libro a la mano, corríjanlo. Ustedes ahorita vieron la gráfica de x cúbica, ¿sí? La gráfica de x cúbica es la verde. La gráfica que les están poniendo ahí es la de x cuadrada. Entonces vean bueno, al menos aquí mi libro tiene este error. Entonces, cuando son potencias pares, tenemos funciones simétricas. Eso sí lo podemos reconocer. Entonces aquí es 2, 4, 6, 8, 10. Entre más alto sea el grado, sube más rápidamente. Entonces queda más como contenido. Si tenemos funciones impares, de grado impar, cúbico, quinto, noveno, quinceavo, las funciones hacen esta especie de S, ¿sí? Y por supuesto que aquí pueden aplicar todos los tips y trucos de transformaciones gráficas que vimos el parcial anterior, ¿sí? Y obviamente entre más alto es el grado, la línea sube más rápido. Entonces vean que la línea que sube menos rápido es la negra, después está la roja, después está la verde, y la que sube más rápido es esta línea azul clarita, ¿sí? Entonces es lo que podemos decir. De aquí podemos inferir qué tipo de funciones tenemos. Por ejemplo, estas verdes tienen que ser impares, tendría que ser una x cúbica, una x quinta, ¿sí? Estas que son simétricas tienen que ser pares. Estas pudieran ser x cuadrada, x cuarta, x sexta. Y por ejemplo, las líneas pues son impares, ¿sí? Una línea recta pues es una función impar. Entonces es lo que podemos resumir de aquí, digamos sin decir nada más. Y por ejemplo, estas son gráficas de la forma x. Acuérdense que este menos es un desplazamiento hacia la derecha. Si fuera x más, aparecería en menos a, es decir, aparecería del otro lado. Y bueno, aquí está todo elevado al cuadrado. Entonces a veces es deseable un polinomio poderlo expresar en esta forma, pero no siempre es posible. Entonces esas son algunas generalidades. Aquí sigo discutiendo generalidades de las funciones. Entonces vean que ya estas páginas que nos quedan son muy, ¿cómo se dice? Muy de identificar ya cosas, pero como son funciones ya muy complicadas, podemos solamente encontrar algunas, ¿cómo se llama? Algunas cosas sencillas. Ahora viene este tema que se llama la multiplicidad de la raíz. ¿Qué significa multiplicidad de la raíz? Que una raíz se repita, ¿sí? Que una raíz aparezca más de una vez. Si vamos a esta gráfica verde, que es x cúbica, yo les había dicho que la función puede tener 3 raíces diferentes. Aquí la raíz de la verde pues es x igual a 0, es el punto que atraviesa el eje x. Entonces la multiplicidad de esta raíz es 3. ¿Por qué es 3? Porque aparece 3 veces la raíz en un mismo punto. O sea, x igual a 0 es la primera raíz, x igual a 0 es la segunda raíz y x igual a 0 es la tercera raíz. Por ejemplo, esa función, si nosotros la factorizamos, la función x cúbica, dicen, ah, caray, ¿se puede factorizar? Pues sí. Acuérdense que factorizar es desmultiplicar. Entonces se valdría precisamente ponerla así: x por x por x. ¿Cuál es la raíz? Pues es esta.
Entonces es 3 veces la misma raíz y por lo tanto esto de aquí se puede escribir así. Entonces hay funciones muy simples que se les puede dar esta estructura, que es justamente lo que se está discutiendo con esta forma de la ecuación. Entonces identifíquenlo, ¿sí? Aquí les dice con A positiva porque les va a aparecer del lado derecho. Con A negativa les aparecería del lado izquierdo de los ejes. Entonces chequen, si un factor x menos a aparece n veces, 1, 2, por ejemplo, aquí nos apareció 3 veces, para que lo relacionen, perdón, en el editor nos apareció 3 veces. Entonces, sigo leyendo aquí, si un factor x menos a aparece n veces en la factorización de una función que es un polinomio, entonces a es una raíz de multiplicidad n. Por ejemplo, el caso que les puse acá es de multiplicidad 3, porque apareció 3 veces. Por ejemplo, vamos a tratar con un caso más sencillo. F de x la voy a hacer igual a, pero vean, no, o sea, lo que quiero que vean es que esto no siempre vale. X cuadrada más 2x más 1. Entonces queremos encontrar las raíces. Eso significa que hay que buscar alguna forma de factorizar esto. La factorización de esto es bien sencilla porque es un trinomio cuadrado perfecto. Ay, perdón. Entonces voy a tener x más 1 elevado al cuadrado. Entonces la gráfica de este es sencillo. Tiene que ser una parábola que pasa por el menos 1, ¿sí? Y en este caso, como es un polinomio de segundo grado, ya sabíamos que puede tener dos raíces diferentes. En este caso, las dos raíces no son diferentes, las dos raíces son iguales. Por eso el teorema dice puede, porque así como puede, también puede que no. Entonces a eso se refiere la multiplicidad de la raíz, ¿sí? Ahora, encontrar la multiplicidad de la raíz nos va a dar información extra de la función. Por ejemplo, si el orden de multiplicidad de la raíz es par, es decir, aparece 2, 4, 6 u 8 veces, la gráfica de la función toca al eje X pero no lo cruza. Entonces esto es una cosa bien interesante. Si ustedes si ahorita graficamos esto, van a ver que esta gráfica toca el eje X pero no lo puede cruzar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner h de x. Lo voy a escribir en su forma explícita, que no está factorizada, x cuadrada más 2x más 1. Y miren, efectivamente, también funciona con menos. Con menos sigue siendo un trinomio cuadrado perfecto. Y lo que les decía, la diferencia es que quede del lado derecho o del lado izquierdo. Ahora, si el orden de la multiplicidad de la raíz es impar, la gráfica de la función atraviesa al eje X en ese punto. Entonces, vamos para acá. Entonces, aquí tenemos una de multiplicidad 3. Ya sabíamos que la raíz es x igual a 0. De hecho, en el editor lo escribimos de esta manera. Entonces, lo tiene que atravesar una vez en ese punto. Entonces, la regla es sencilla. Multiplicidad par de una raíz quiere decir que va a tocar el punto. Multiplicidad impar quiere decir que la tiene que atravesar. Entonces vean que es una cuestión de identificación aquí. Finalmente, la suma de las multiplicidades corresponde al grado de la función. Entonces ya si ustedes suman todos estos grados, les tiene que dar el grado total. Entonces, por ejemplo, describe cuál de las dos gráficas de estas figuras representa a esta función. Entonces lo podemos hacer por medio de las multiplicidades. Fíjense, tenemos multiplicidad impar. Entonces tiene que atravesar en x igual a más 1. Vamos a ver. Entonces, perdón, en x igual a menos 1. Entonces vean, esta atraviesa aquí. Entonces vamos parejo. Después tenemos esta de multiplicidad 1, porque aparece una sola vez. Entonces tiene que atravesar x igual a menos 3. Entonces aquí atraviesa x igual a menos 3, x igual a menos 3. Tenemos esta raíz que está dos veces, tiene multiplicidad par. Entonces en x igual a 2 tiene que tocarlo, ¿sí? Entonces vean que aquí atraviesa y vean que aquí toca. Entonces la respuesta correcta es la gráfica de la derecha. Entonces aquí hace gala mucho lo que les dije al principio del curso.
Matemáticas 4 es un curso de análisis, o sea, es ver esto y a partir de esto tratar de identificar cosas. Aquí tuvimos de dos sopas, pudimos haber escrito esto en el graficador y ya comparar cuál era cuál, pero vean que cuando uno va entendiendo las cosas, se digieren de mejor manera. Todo esto que les acabo de explicar aquí viene por escrito. Entonces, otra vez, objetivo principal del curso, lectura y comprensión de su libro. Término principal de la función del polinomio y su relación con el comportamiento de la gráfica. ¿Sí? Entonces, el término principal es normalmente, el término principal es el término de mayor grado. Entonces, es lo primero que quiero que identifiquen. ¿Sí? Entonces, es el AN. Por ejemplo, vamos a identificar términos principales de algunas de las funciones que están atrás. Por ejemplo, el término principal es x cúbica, porque es el más grande, con coeficiente 1. Por ejemplo, de esta función el término principal es x cúbica otra vez. De esta función el término principal es 5x sexta, porque tiene el mayor exponente. El término principal de esta función es menos 5x séptima. ¿Sí? Entonces vean que el término principal es solamente el de mayor grado. Ahora, el signo de la función principal les va a decir si la gráfica se va a comportar tendenciosamente hacia arriba o tendenciosamente hacia abajo. En el caso de las funciones pares, cuando el término principal es positivo, los extremos de las funciones van a subir. Si el término principal es negativo, la función va a bajar. Entonces es otro aspecto muy sencillo que pueden identificar de la función. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el término es par, ¿sí? Por ejemplo, cuando el término principal es impar, si es positivo, vamos a tener una función creciente que va a venir desde abajo y va a acabar por arriba. Si el término principal es negativo en una función impar, vamos a tener una función que viene de arriba y va hacia abajo. ¿Sí? Y conforme vayamos encontrando las raíces, los puntos donde va atravesando esta función, podemos hablar de intervalo creciente, decreciente, decreciente, creciente, decreciente, dependiendo cómo va subiendo y cómo va bajando. Una manera muy sencilla de estudiar en qué puntos la función sube y en qué puntos baja exactamente para encontrar esos puntos se llaman en matemáticas puntos de inflexión. La manera más sencilla es hacerlo a través de cálculo, pero bueno, no hemos llevado un curso de cálculo. Irónicamente, ver esto con cálculo se puede hacer en una clase. Tratar de ver esto sin cálculo, van a ver que es como una cosa muy al tanteo. Y precisamente por esta parte no es algo a lo que le vamos a dedicar mucho tiempo. Nada más que ustedes identifiquen funciones más complicadas, tienen más subidas, más bajadas, y que puedan identificar estas cuestiones básicas. Entonces vamos resumiendo lo que hemos identificado hasta el momento. ¿Sí? Si el término principal es par o impar, si el término principal es positivo o negativo, según en el caso par o impar, y finalmente si las raíces se multiplican, si las raíces aparecen varias veces, se duplican, triplican, que es la multiplicidad. Vamos a saber si atraviesa o toca, según sea el caso par o impar. Entonces, esto es mucho de identificación. Vean que son cosas muy sencillas, pero sí vamos a necesitar, y les voy a recomendar mucho, hay que estar leyendo, y si es necesario repasar, ver este video otra vez, puede ser otra herramienta. ¿Sí? Entonces, esto de las definiciones de si la función es creciente o decreciente, simplemente tiene que ver con que la función vaya de subida o de bajada. Esto ya lo habíamos platicado. Esto lo trata de hacer a través del valor de la función en el intervalo, pero esta manera de verlo es más complicada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace es considerar esta función de grado cuarto. ¿Sí? Ya encontró sus raíces. ¿Cómo pudo haber encontrado sus raíces? Por el método de acá, de estar adivinando estas cosas. Perdón. Lo puede encontrar por este método. ¿Sí? O por medio de una gráfica, o ya las gentes que son bien hábiles en estas cosas del análisis, saben muchos trucos para estar haciendo las factorizaciones. Entonces,
este polinomio de grado 4 tiene estas 4 raíces. Entonces vamos a determinar si la función es positiva o negativa del menos infinito al menos 5, luego sería del menos 5 al menos 3, luego sería del menos 3 al siguiente número que es el 2 y luego del 2 al 3. Entonces hay que organizar estos. Entonces aquí organiza los intervalos. ¿Sí? Entonces evalúa un punto antes del menos 5. Evalúa un punto que está entre menos 5 y menos 3. Evalúa un punto entre menos 3 y 2. Evalúa un punto que está entre 2 y 3. Por eso escogió estos. ¿Sí? Pudo haber sido cualquier otro que estuviera en medio. Y evalúa un punto que está entre 3 e infinito. Y va encontrando si son positivos o negativos. Y encontrando esto y con las raíces uno puede hacer el trazado de ¿cómo se llama? De la función. Saber qué tantas subidas y bajadas tiene. Entonces, cuando tengan que resolver este tipo de cosas, yo honestamente no les recomiendo que sigan estas técnicas. Bendito sea Dios, hoy en día contamos con cosas como GeoGebra. Entonces, hay que utilizar estas herramientas. Hay muchos profesores que piensan que estas herramientas es que los alumnos no van a aprender y ¿cómo se llama? Y los van a limitar. O sea, cuando uno tiene una herramienta muy valiosa, esto lo aprendí de uno de mis asesores de tesis, uno pierde mucho entendimiento de las tripas de las cosas, pero hay que mantener el equilibrio. Entonces, si tenemos esta herramienta y esta herramienta nos va a hacer la vida más sencilla, pues hay que utilizarla. Entonces, ahí utilizando la fórmula, la filosofía del buen Gabriel, así se llama uno de mis asesores de tesis, perdón, vamos a graficar esta función y vamos a verificar nada más la información de la tabla. Entonces vamos a tener f de x es igual a x cuarta, luego más 3x cúbica, después menos 19x cuadrada. Entonces una cosa que tienen desproporcionadas estos libros es que estos libros fueron pensados para cuando uno no tiene graficadoras. Entonces la realidad ya no funciona. Ay, menso. lo borré, perdón. Lo taché sin querer. Dejen volverlo a abrir. Ahí va otra vez. Entonces vamos poniendo otra vez x cuarta. Luego va más 3x. Luego va menos 19x cuadrada. Luego va menos 27x más 90. Y ahí tenemos esta función de orden 4. Que vean que baja, sube, baja. Y la idea de esa tablita es verificar que se obtiene un número positivo aquí. Entonces quiere decir que ¿cómo se llama? Que en ese intervalo sube, es decir, de izquierda a derecha. De aquí para acá va subiendo, ¿sí? Luego de aquí para acá va bajando, va subiendo. Entonces la idea de evaluar los puntos intermedios es ahí más o menos tantearle cómo se va comportando la función, pero vean, tratar de adivinar esto les digo, es complicado. Lo más sencillo es ver la gráfica, y entonces aquí les presenta la gráfica, ¿sí? Entonces esta técnica está pensada para cuando uno no tiene la graficadora. Aquí tenemos las raíces. Ya sabemos que cruza en 90, ¿sí? Y con esto podemos esbozar la gráfica, ¿sí? Entonces encontramos un valor positivo por acá. Entonces sabemos que aquí fue para arriba. Encontramos un valor negativo acá. Entonces sabemos que aquí bajó, ¿sí? Luego entre este y este encontramos un valor positivo. Entonces ya sabemos que sube y que en algún momento tendrá que bajar para pasar por el 90. Luego entre este y este encontramos un valor menor, sabemos que va a ir de bajada. Entonces estas técnicas es para poder hacer gráficas de funciones muy complicadas.
¿sí? Por ejemplo, aquí les piden, haga la gráfica de esta función de orden 4. Entonces primero encuentra las raíces, después se pone a ver cómo se llama, cuáles son los intervalos, y con todas las raíces y todos los intervalos logra hacer la gráfica de orden 4. Pero nuevamente, la recomendación es, y se los digo desde el punto de vista como un profesionista en el área de la física y de la matemática. Si ustedes tienen que hacer una gráfica de esto, váyanse a una graficadora y evítense todo este martirio. De hecho, yo lo veo y digo, Dios de mi vida, pobres de mis profesores, porque con mis profesores dicen que ni calculadoras científicas como las que manejamos ahorita habían. Entonces esto se tenía que hacer hasta con tablitas. Entonces todas estas páginas es para esbozar gráficas nada más. Profe, en el examen de admisión no voy a tener GeoGebra. Dalia, en el examen de admisión no te van a preguntar este tipo de cosas. Durante varios años impartí cursos propedéuticos para exámenes de admisión, particularmente en la Universidad de Guanajuato, ¿sí? Y luego ustedes, bueno, ustedes no, pero sus compañeros del siguiente año frecuentemente nos están ahí pidiendo ayuda a los profes. Oiga, profe, tengo esto en mis materiales. Entonces, este tipo de gráficas no se piden en un examen de admisión. Para los exámenes de admisión se piden otro tipo de preguntas. Por ejemplo, te pueden poner esta gráfica y más bien en los exámenes de admisión se presta mucho para preguntas capciosas. Te ponen la gráfica y te preguntan que si menos 1,0 es una de las raíces. Entonces, si tú no tienes el conocimiento, digamos, básico o digamos más fundamental, que es lo que preguntan en ese tipo de exámenes, es cuando uno falla. De hecho, un error muy grave para exámenes de admisión difíciles es pensar que te van a preguntar cosas difíciles. Los exámenes de admisión te van a preguntar muchas cosas muy sencillas que tienen que ver siempre con los conceptos básicos. Incluso por experiencia les cuento, la gente que hace un proceso de admisión a una maestría, a un doctorado en física, no se crean que les hacen el examen más difícil de sus vidas. Llegan y les preguntan, dígame las tres leyes de Newton, y ahí empiezan mal uno, ¿no? Y se los digo porque yo pasé por esos procesos y vi a muchos compañeros pasar por esos procesos. Estás ahí para entrar a un doctorado en física y te preguntan las tres leyes de la termodinámica y la gente no se las sabe. Si te preguntan algo más complicado, resulta que con lo más básico siempre puedes abordar lo complicado. Entonces, en ese aspecto, Dalia, no se preocupen, ¿sí? Céntrense en los conceptos más básicos, que es lo que les estoy tratando de dar aquí, ¿sí? Y no es que no vayas a tener la graficadora. Por ejemplo, te avientan esta función así, te la ponen en el examen, trate de esbozar la gráfica. Pues, o te ponen varias gráficas para escoger. Entonces, de acuerdo a lo que te estoy platicando, ya sabes que en -3, en -1, en +2 y en 4 cruza. Y ya nada más, por el método del tabulador, tú sabes que necesitas el punto intermedio para saber si sube o baja. Sabes que es una función de grado 4, ya atravesó las 4 veces. Entonces sabes que aquí o va así o va al revés. Y para adivinar si es como una M o es como una W, podrías hacer esta multiplicación algebraica y ver si el término principal es positivo o negativo. Dijimos que cuando el término principal es positivo, la función siempre crece, es como una W. Si el término principal es negativo, y de hecho aquí te están dando la pizza, por eso aquí te ponen un menos, x por x por x por x da x cuarta, con este menos x cuarta, ya sabes que tiene que ser como una M. Entonces te evitas hacer todos estos cálculos y en tu examen de admisión, como siempre son de opción múltiple, algo con la opción múltiple puedes hacer para hacer los malabares o un poquito la ingeniería inversa. No sé si queda claro lo que les estoy tratando de transmitir, Dalia. Y bueno, aquí Marcos ya anda haciendo su plan. Sí, Perfectamente, profe. perfectamente válido. Aquí ahí luego nos pasas la liga, Marcos. ¿Cómo se llama? Todo sea, hay que apoyarnos entre nosotros. Luego veo esas cosas y digo, yo también voy a abrir el mío. Debe de haber alguien ahí que me quiera cooperar para mi causa, para los gatos y para los niños. Entonces, por eso céntrense en los puntos más básicos. Te dan y te dicen, esboza la gráfica.
Multiplicidad par quiere decir que aquí nomás toca y sabemos que atraviesa por el 3. Si calculamos el término principal x por x, y por este x cuadrada queda x cúbica, va a quedar una x cúbica positiva. Entonces ya sabemos que tiene que ir de abajo, serpentear y luego subir. Sabemos que atraviesa el x igual a menos 3 y que aquí nomás debe de tocar. Y como sabemos que serpentea, ahí está. Y nos evitamos el GeoGebra y el graficador. Por eso es muy importante los conceptos básicos. Por ejemplo, pensando en un examen de admisión o una prueba de opción múltiple. En el caso del tipo de exámenes que ustedes están haciendo aquí, como el examen parcial, próximamente regresando de vacaciones, ya saben que pueden aprenderse esto y también siendo muy respetuosos porque, bueno, esta área de las matemáticas ya va enfocada a las personas que quieren estudiar algo más en forma que tiene que ver con esto. Por ejemplo, si alguien de ustedes quiere ser actuario o quiere ser economista, pues hay que entrarle. O sea, es bueno que aprendan este tipo de cosas. No van a llevar el curso de cálculo, entonces les recomiendo que si alguien de aquí quiere ser economista o actuario, antes de entrar a la universidad busque por ahí una clasecita, un cursito básico de cálculo, ¿sí? Para que no lleguen a batallarle. Entonces, para ir terminando la clase, vean que el resto de los ejemplos les dan datos como estos y tratamos de esbozar cosas. ¿Sí? Es tratar de ir esbozando algunos datos nada más. Entonces no hay pierde. Yo creo que la sesión de mañana la vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios o dejarles un poquito de trabajo. Y me parece que con esto vamos terminando. ¿Sí? Las imágenes de funciones de grado superior. Sí, es lo último que voy a mencionar el día de hoy. Cuando las funciones son pares o impares, van a encontrar un punto máximo o un punto mínimo por la parte de abajo, entonces hay que acotarlo con eso. Entonces, para encontrar el máximo y el mínimo hay que hacer una gráfica, ¿sí? Para las gráficas de función impar siempre van de menos infinito a infinito, ¿sí? Y quizá, por ejemplo, esta automáticamente sabemos que es una par, ¿sí? Porque tiene aquí el mínimo. Esta sabemos que es una impar, porque va a seguir bajando y va a seguir subiendo. Sabemos que el término principal aquí tiene que ser positivo, porque venía de izquierda a derecha subiendo y sigue subiendo. Entonces vean, es nada más ir utilizando todo lo que hemos platicado. Y aquí acabamos funciones racionales. Entonces ya nada más vamos a enfocar en los ejercicios. Yo la clase la dejo por aquí. ¿Qué les dejaría ahorita en estos 7 minutos que nos quedan? Denle una leída a estas páginas. ¿Sí? Y en la tarde vuelvan a dar una revisada a esto. O sea, léanlo de corridito, inviértanle 15 minutos de su día a estudiar esto, darle una leída. Si algo no le entienden, brínquenselo y sigan leyendo y mañana podemos empezar con esas dudas. Entonces yo le paro aquí, detengo la grabación de la clase